Un saludo muy especial a todos ustedes, queridos amigos del canal Televid. Me alegra mucho estar con ustedes y acompañarlos en este lunes 29 de junio. Hoy es festivo en nuestro país, aquí en Colombia, desde donde originamos esta transmisión. Así que si nos estás viendo ahí en tu casa y estás en Colombia, espero pues que puedas estar también en la presencia de tu familia, junto a tus seres queridos, o si estás trabajando, que el Señor bendiga tu jornada. Y a todas las personas que nos acompañan. Es festivo, ¿por qué? Porque hoy celebramos en la iglesia una de las solemnidades más importantes y es la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Estos dos personajes tan importantes para el cristianismo, para nosotros como iglesia. Y el texto del Evangelio que nos presenta la liturgia este día está tomado del capítulo 16 del Evangelio de Mateo, en los versículos 13 al 19. Y dice: En aquel tiempo llegó Jesús a la comarca de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: uno que Juan Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor. Como les decía, dos personajes muy importantes para nosotros como Iglesia Católica. Pedro, conocido como la cabeza de la iglesia, y este pasaje del Evangelio es el que nos permite reconocerlo cuando Jesús le dice: tú eres Pedro, incluso el cambio de nombre de Simón a Pedro, Cefas, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la representación y la figura de la cabeza de la iglesia. Y Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles, el gran evangelizador, el gran predicador, el hombre que dio a conocer el mensaje del Evangelio a las naciones. Entonces, son dos pilares del cristianismo, de nosotros la iglesia como institución. Pedro, que representa la figura de esa cabeza sobre la que Jesús le encomienda esa misión de pastorear a sus ovejas, a su rebaño, de tener en él las llaves, como vemos aquí, las llaves del reino de los cielos. Y Pablo, un teólogo que tiene una profunda experiencia de Dios y es un evangelizador. ¿Y cómo es Pablo evangelizador? Dando razón de su fe. Él lo que hace es compartir su experiencia de encuentro con Jesús. Entonces, resaltamos a estos dos hombres, pero yo, más allá de la figura, lo que quiero que nosotros profundicemos en esta lección de este día es qué les permitió a ellos ser la cabeza de la iglesia y el apóstol de los gentiles. Y la respuesta la podemos encontrar también en este pasaje del Evangelio. Lo que tuvieron estos dos hombres para poder ser quienes fueron fue un encuentro personal con Jesucristo. Para poder seguir a Jesús con radicalidad y cumplir la misión que Él nos pide, es necesario y es muy importante tener un encuentro personal con Jesús. Es muy difícil que yo tenga esa radicalidad de vida y ese seguimiento si solamente he escuchado de Él. ¿Y cuántos de nosotros no escuchamos hablar de Dios o de Jesús todo el tiempo?
sea por los padres, sea por los amigos, sea porque vemos Televid todo el día, ¿cierto? A muchos nos pasa, nos mantenemos en el canal, nos mantenemos hablando de Dios, pero ¿será que yo realmente sí me he encontrado con Él? ¿Será que Jesús sí ha impactado mi vida? ¿Será que Él sí me ha encontrado y yo me he dejado encontrar? Pues eso es clave. ¿Y cuál va a ser la mejor forma de saberlo? Responder a esta pregunta. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? La pregunta que le hace Jesús a sus discípulos. Y la clave estará en que como Pedro le podamos decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Muy temprano desde mi ventana saludo al Dios de mis amaneceres. Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto como cada día de nuestra vida. Nadie me ha hecho mejor regalo. Solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti, Dios de mis amaneceres. Hoy te pido me des la gracia de siempre recordar que el amanecer de ayer ya no es mío, el de hoy voy a vivirlo, porque el de mañana no sé cómo será. Al comenzar el día pienso en ti, Dios de mis amaneceres, que tu luz sea para todos motivos de amor y paz, para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres. Amén. Como decía, es poder responder a esa pregunta, ¿quién soy yo? Y que nosotros le respondamos a Jesús más allá de lo teórico y una respuesta rápida, que le respondamos con la vida. Él nos pregunta, ¿quién dices tú que soy yo? Y lo que dará cuenta de lo que es Jesús para nosotros son nuestras acciones. ¿Será que tú puedes decir, Jesús para mí es paz? Jesús para mí es amor. Jesús para mí es perdón. Jesús para mí es misericordia. Yo puedo decir eso en la medida en que lo viva, porque decirlo de palabra es fácil, pero la vida es la que realmente nos dará la respuesta. Entonces se los digo no tanto para desanimarnos, porque yo sé que muchos de nosotros intentamos vivir con coherencia nuestra fe y a veces nos sentimos que nos quedamos cortos. Es más bien una invitación a responder con la vida quién es Jesús para nosotros. Si yo digo Jesús para mí es amor, Él es mi amado, pues que se note que vivo enamorado de Él. Es que yo digo Jesús para mí lo es todo, pues que se note que Él tiene el primer lugar en tu vida. Es que Jesús es el que me da fuerza, entonces que no te derrumbe nada, que no te derrumben los problemas, las circunstancias difíciles, porque es que Él está. ¿Me hago entender? Es pedirle a Él la gracia de como estos hombres poder responder, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eso a partir de ellos dos. Y junto a eso ya reconocer a qué estamos llamados nosotros. Que como iglesia nosotros ese mensaje lo comuniquemos. Dar a conocer a los otros, como lo hicieron Pedro y como lo hicieron Pablo y los demás apóstoles, a ese Jesús. Lo que hace Jesús al darle las puertas del reino de los cielos a Pedro, eso es de una fórmula judía. Cuando había las puertas del Hades, ¿cierto?, que en hebreo es el Sheol, que es el lugar de los muertos. Entonces Jesús le da las llaves a Pedro, es como una de las llaves del reino. Esas llaves las tenía el Sheol, el reino de los muertos. Lo que le está diciendo Jesús es, yo quiero que tú abras esa mansión de los muertos para que se convierta en la mansión de vivos. Es decir, quiero que mi iglesia sea una iglesia de vivos, una iglesia donde todo el que se acerque viva, una iglesia donde todo el que se acerque salga con vida y se experimente amado, nunca rechazado, nunca señalado, nunca excluido, como muchas veces hacemos nosotros. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que da vida al acoger al otro, al perdonar al otro, al sanar al otro. Y lo segundo, es una iglesia llamada a dar testimonio de ese Jesús, como lo hizo como lo hizo Pablo. ¿Qué hace Pablo? Nosotros en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 3, tenemos cuál era la profesión de Pablo. Cuando nos dice que él se encontró con Áquila y Priscila, nos dice que ellos tenían el mismo oficio, que era fabricar tiendas. Entonces Pablo
fabricaba tiendas. ¿Y cómo evangelizaba Pablo? Pablo evangelizaba a partir del oficio, ¿cierto? Entonces tenía el oficio de fabricar tiendas y cuando estaba trabajando con ellos les iba hablando de Dios. En la cotidianidad, en la vida cotidiana, él fue marcando la vida de esta pareja y así de muchas personas. Y a eso estamos llamados nosotros. Que en tu vida cotidiana, con quien compartas, con quien estés a tu lado, con el compañero de trabajo, con todo, que nosotros podamos dar testimonio de ese Dios de vivos y que las personas se acerquen a Dios y a Jesús a través de nuestro testimonio. Entonces, que en esta oración yo quiero invitarte, que oremos mucho por el Papa Francisco. Hoy que recordamos a San Pedro, él es la figura de Pedro en nuestro tiempo, en nuestra actualidad, y necesita mucha oración, como él siempre lo dice. No se olviden de rezar por mí. Vamos a elevar una oración por el Papa. Vamos a elevar una oración por todos los evangelizadores, por todas las personas que trabajan para anunciar el Evangelio. Y de manera especial, hoy te pido que encomendemos a todas las personas que trabajan en las cárceles, que acompañan y ayudan a las personas que están privadas de la libertad. Y por los mismos presos, que también viven situaciones y realidades muy difíciles. Oremos por ellos, que también son iglesia. Que oremos por los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud, que también son evangelizadores con su trabajo. Por todos ellos, hoy oramos, Señor. Hoy oramos por el Papa Francisco. Te lo encomendamos, Señor, su ministerio. Síguele dando sabiduría, entendimiento, inteligencia, discernimiento, para que guíe de la mejor manera a tu rebaño. Y sigue obrando en todos los evangelizadores, en todos los que dan testimonio de ti. Hoy de manera especial, todos los que trabajan en las cárceles, acompañan a los presos. Hoy te pedimos que fortalezcas y animes a quienes están privados de la libertad en una cárcel, para que se sientan iglesia, para que se sientan amados por ti, acompañados por ti. Y te pedimos por todo el personal de salud, por todos los enfermos, para que en todo momento sintamos y experimentemos tu presencia y podamos decir con nuestra vida que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que tú eres quien nos da vida, que tú eres quien nos sana, que tú eres quien nos restaura, que tú eres quien le da sentido a nuestra existencia. Amén. Con ese deseo entonces, te envío esta bendición para que el Señor te bendiga a ti, a todos tus seres queridos y para que a todos nosotros nos haga apóstoles, nos haga evangelizadores con nuestra vida de ese Dios que nos ama y que nos habita. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz lunes para todos. Nos vemos mañana. Dios los bendiga.